Bueno, ¿cómo quedamos en la historia? Quedamos en que sale Israel, salen los hebreos de la tierra de Egipto y este es el mapa que vamos a estar revisando frecuentemente respecto a la ruta que realiza el pueblo de Israel hacia Canaán. Sin duda sabemos de que la ruta podría haber sido mucho más corta de lo que fue, pero vamos a ir aprendiendo que el Señor tiene ciertos planes, el Señor quiere enseñarle cosas a su pueblo y vamos a ir viendo cómo en este paso a paso el pueblo de Israel todavía no va a entrar directamente a la tierra de Canaán. Recordemos que en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 le dijo Jehová a Moisés de que ellos iban a ir al monte de Sinaí nuevamente, se iban a encontrar en ese monte, así que no va a ser todavía un viaje directo, sino que el Señor primero les tiene que entregar la ley, primero les tiene que enseñar, y también va a suceder un evento muy triste que los hace peregrinar durante 40 años. Y por supuesto eso es un evento muy triste porque es lo rara que era esta generación. Es una generación de cambio, es una generación de transición, en donde tienes mucho de Egipto, pero también quieres tener algo de Jehová. Entonces, el tema no es tan sencillo. Y ellos salen de la tierra de Ramasés, que si ven en la parte superior está como con un número uno, si están con un computador o televisor un poquito más fácil de verlo, pero están en la parte izquierda superior donde ellos salen desde Ramasés. Y leíamos en el capítulo 12, en el verso 38, 39, leíamos de que ellos salieron desde Ramasés hacia Sucot, desde el punto número uno que ven ahí en pantalla hasta el número 2, que fue el viaje, y salieron 600.000 hombres a pie. ¿Se acuerdan que ese análisis? 600.000 hombres a pie, sin contar a los niños. Por lo tanto, estamos hablando cerca de 2 millones de personas. Y hay tres versículos que quedaron pendientes de este capítulo 12 que son los siguientes, y es una especie de resumen y una especie de cierre de esta historia. Dice así, Éxodo 12, verso 40 al 42. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Estuvimos conversando, ¿se acuerdan la clase anterior en los comentarios, verdad? Respecto a cómo se cuentan los años, que puede ser un análisis aquí interesante. Muchos de los evangelios también redondean o cuentan desde un punto hacia otro. Y aquí lo vamos a dejar en 430 años, que es el versículo que tenemos acá y esta forma en se está contando. Y fíjense ustedes que en el versículo 41 dice que pasados esos 430 años, dice, en el mismo día, en un solo día, todas las huestes de Jehová salieron de Egipto, es decir, tomaron todas sus cosas y salieron de las ciudades. Aunque para algunos esto sea difícil, 2 millones de personas efectivamente se movilizaron una misma noche. ¿Se acuerdan que estudiamos que esto sucede a medianoche? Cuando a la medianoche el Señor, representado en este destructor, ¿cierto? A las 12 en punto, todos los primogénitos, perdón, de la tierra de Egipto mueren. Por lo tanto, siendo esa la medianoche, es cuando el pueblo se desespera y le piden a Israel de que salgan por favor rápidamente. Por lo tanto, esto sucede en medio de la noche, en medio de la confusión también. Estamos hablando 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y por eso también leíamos, ¿se acuerdan ustedes de que muchos otros aprovecharon de salir también? Salieron algunas personas que se involucraron, algunos extranjeros, porque como dicen por ahí, en la noche todos los gatos son negros, entonces simplemente se confundía toda la gente y bueno, todos simplemente salieron a la medianoche. No sé si a la medianoche, porque a la medianoche es cuando sucede la muerte, por lo tanto, entre que van sucediendo todos los eventos, pueden que hayan dado la 1 o 2 de la mañana.
en donde toda la gente muy apurada, especialmente los israelitas, por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes que los israelitas tomaron el pan que no había alcanzado a leudar porque iban sumamente rápidos? Y dice que esa misma noche salieron todas las huestes de Jehová. Me llama la atención cómo Moisés escribe esto. No dice el pueblo, no dice los hebreos, ni siquiera dice a los israelitas, sino que al pueblo le llama las huestes de Jehová. Cuando vamos a la palabra en hebreo de las huestes de Jehová, viene de la palabra sabá, que se define como una masa de personas, pero específicamente organizados para la guerra. Así es como se traduce desde el griego, personas organizadas para la guerra. Otras versiones traducen esa frase como los escuadrones del Señor o las tropas del Señor. Yo aquí veo una buena alegoría, quizás adelanto un poco la historia, pero el pueblo no estaba preparado para la batalla, era un pueblo simplemente esclavo. Por lo tanto, como pueblo esclavo no había estado ejercitando para la batalla. Pero para el Señor, ellos son una huésped, ellos son un pueblo que está preparado. El Señor les da otra connotación. Y a veces nosotros mismos, ¿verdad? No nos valoramos tanto, pero el Señor sí nos entrega mucho valor. Para el Señor sí somos importantes. Para el Señor Israel era un pueblo importante. Era su hueste, era su escuadrón, eran sus tropas, que como bien digo, no estaban preparados para la batalla, pero el Señor, por supuesto, sí les da esa connotación. Además que no salieron por la puerta trasera, no salieron arrancando, no salieron escondidos, sino que salieron a la vista de toda la gente y salieron con poder. Salieron con mucho temor del pueblo por el temor a que siguiera la muerte matando a otros egipcios. Por lo tanto, para el Señor efectivamente sale una hueste porque salen de forma victoriosa. ¿Y se acuerdan que yo les comentaba de que en la Pascua judía, se acuerdan que yo les conté en algún momento de que la Pascua se celebra en la noche y se celebra en vigilias? Es decir, la gente se acuesta muy tarde, algunos pasan la noche despiertos. Y es por lo que dice el versículo 42. Dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Hay una versión que es un poquito más específica que me gusta cómo lo traduce, que es esta frase de noche de vigilia. Dice la NBI, aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Esa versión es mucho más exacta porque cuando dice noche de guardar, la palabra en hebreo es noche de vigilia, que en hebreo es chimur. Por eso que en la Pascua, los judíos hoy en día todavía lo celebran en la noche y hasta muy altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque ellos realizan un chimur, es decir, realizan una noche de vigilia. Y es específicamente por este versículo, porque este versículo habla del maravilloso amor de Dios, el amor de Dios en donde dice este verso de que el Señor hizo vigilia, el Señor estuvo toda la noche atento para que todas las cosas funcionasen de la manera en que Él realmente quería. El Señor quería la liberación de su propio pueblo, por lo tanto el Señor no descansó esa noche hasta que efectivamente esto se efectuó. Desde ahí va la última parte del verso 42 que dice, esta noche deben guardarla para Jehová. Es decir, van a tener que realizar un chimur, una noche de vigilia, porque el Señor hizo vigilia y estuvo en vela el día en que ellos salieron de Egipto. Así que creo que eran tres versículos que quedaban pendientes y que tenían mucha información respecto a esta historia. Existe ahora un paréntesis en esta historia porque nos van a entregar algunos datos que van a ser importantes para el tema central de esta noche, que es respecto a la liberación del pueblo de Israel cruzando por el Mar Rojo. Pero hay unos temas previos que se incorporan acá en el relato que creo que es importante que tenemos que analizar y tenemos que considerar dentro de la historia. Y es respecto a la consagración de los primogénitos y también, por otra parte, la espectacular columna de fuego y también la nube que iba durante el día. Con respecto, se entrega aquí una indicación respecto a lo que es la ley de los primogénitos en Éxodo capítulo 13. Hay versículos que aquí no vamos a leer porque los leímos en clases anteriores, lo incorporamos en otras diapositivas, así que vamos a enfocar el texto del versículo 1 y 2 y de ahí nos saltamos al 11 al 13, que es respecto a la ordenanza de los primogénitos. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel,
así de los hombres como de los animales, mío es. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Eh, están haciendo algunas anotaciones ahí. Traten de no hacer anotaciones en pantalla porque si no va a aparecer ahí en las anotaciones, ¿ok? Y coloquen por favor, queridos hermanos, en mute los micrófonos. Ahí estoy revisando si estamos todos en mute. Sí, estamos todos en mute. Perfecto. Voy a seguir desde el versículo 12. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Esta indicación es bien peculiar. Primero, quiero que la entendamos como tal y posteriormente explicar también por qué está inserta acá y por qué se entrega como una ordenanza. Esta es lo que se le conoce como la consagración de los primogénitos, como dice en el versículo 2, en donde cuando naciese cualquier primogénito, dice el Señor que mío es. Y al decir el Señor mío es, el Señor está pidiendo que se le entregue un sacrificio. Ahora, ¿cuándo iban a sacrificar al primogénito? Según el versículo 11, esto lo iban a realizar cuando ya entrasen a la tierra de Canaán, a la tierra que el Señor les había jurado. Por lo tanto, no es algo que tenían que hacer durante su periodo en el desierto o en el viaje, sino que tienen que hacerlo cuando efectivamente entren. Y el dedicar a Jehová significa varias cosas. Significa que cuando nace el primogénito tiene que ser sacrificado. Y los animales que no pueden ser sacrificados tienen que ser sacrificados al menos un cordero en su reemplazo. Por ejemplo, aquí vemos lo que pasa con el asno, que si un animal no podía ser sacrificado, como por ejemplo el asno, que es considerado un animal impuro, cuando vamos en Levítico capítulo 11, que son animales con pezuña partida, por lo tanto es un animal impuro y no podía ser dedicado al Señor, entonces tenía que ser redimido, tenía que ser sacrificado en su reemplazo un cordero. Pero si no era un asno, tenía que ser sacrificado el animal primogénito. Y en el caso de los hijos, no, obviamente no se sacrificaba a los hijos, sino que se tenía que redimir a los hijos, como dice al final del versículo 13, que dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Es decir, nace un primogénito y tenía que ofrecerse un sacrificio que no dice el precio, pero muchos consideran que se refiere a un cordero. Otra versión de este mismo versículo, que cada burro recién nacido puede ser rescatado si a cambio se ofrece un cordero en sacrificio. ¿Por qué rescatado? Porque aunque no se podía sacrificar, el asno era un animal que al menos funciona, ¿no? Al menos sirve para lo que es el trabajo de agrícola. Pero si no se rescata, se sacrificará al burro, no en sacrificio, sino que quebrantándole el cuello, porque como era un animal impuro, no podía ser sacrificado. Ustedes rescatarán también a todo varón que sea hijo mayor. Entonces, entendiendo esta ley que se entrega acá, que es la consagración de los primogénitos, realmente cuesta entender por qué la tenemos, ¿no? ¿Por qué aparece en medio de la historia? Y hay un comentario bien interesante al respecto de por qué el Señor entrega esta ordenanza en el comentario bíblico del mundo hispano, que leo en pantalla, dice de la siguiente manera. Hay evidencia de que antes del Éxodo, algunos pueblos en Asia Menor practicaban el sacrificio de los primogénitos en honor a sus dioses. En la época de Moisés, entre los cananeos todavía practicaban este sacrificio y aún fue rechazado entre los descendientes de Abraham, donde en Génesis 22 se sustituyó un animal, un carnero, por Isaac. Paréntesis comentando esto que acabo de leer. Como dice acá, existía el sacrificio de hijos, de seres humanos. De hecho, cuando el Señor le pide a Abraham sacrificar a Isaac, Abraham no solamente lo hace por obediencia, sino que dentro de la zona era algo visto, era algo que efectivamente se hacía. Lo que Abraham le extrañaba era que el Señor esté autorizando el sacrificio humano, pero era algo que se hacía dentro de la zona. Entonces, dice la otra parte de este comentario, que la legislación que acabamos de leer vino para prevenir cualquier abuso cuando hubiera contacto con los pueblos de Canaán. Entonces, claro, como esto efectivamente sucedía en Canaán,
para evitar este tipo de situación, el Señor coloca la ley. Ahora, esto ha sido siempre en esa zona. En Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 3, hablando del rey Acaz, que fue un rey nefasto, dice sobre Acaz que antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo, perdón, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, que eran malvados en esa época, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Según qué? Según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel, que eran los que vivían en Canaán. Entonces, a pesar de que el Señor entrega una ley para que no se sacrifique a los primogénitos humanos, ¿verdad? Y hace una ley que genera aquí, por lo tanto, ese reemplazo a la fea costumbre, a la abominable costumbre, aún así los reyes de la época lo consideraban como algo honor a sus dioses. Y efectivamente lo hizo Acaz, también no tengo el versículo, pero también lo hizo Manasés. Manasés que reinó cerca de 50 años en Judá, no en Israel, en Judá. Y Manasés también pasó a sus hijos por fuego. Ezequiel 20:31 dice que porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y era algo que se practicaba lamentablemente en la época. Por lo tanto, el Señor lo que viene aquí es entregar una ley para que no se cometa la matanza de niños recién nacidos como primogénitos, sino que se rediman o se reemplacen con animales. Pero por supuesto, no es el único motivo, también el Señor entrega el motivo a continuación. El Señor le explica por qué hacer esto. Dice en el verso 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Verso 16, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Se explica bien lo que estábamos hablando, ¿verdad? En donde efectivamente el Señor lo que viene aquí es que se tiene que ofrecer un animal para redimir a los hijos y no pasarlos por fuego como era la costumbre de la época. Pero por otro lado, también el Señor le quiere así entregar una enseñanza. Cuando los hijos, según el verso 14, pregunten, ¿qué es esto? Versículo 15, el motivo es para recordar la matanza. Eso es lo que está recordando, es recordar la muerte de los primogénitos. Ese era el objetivo de la consagración del primogénito. No era tanto por el Señor, sino que era más que nada como una enseñanza, como un memorial para recordar esta matanza, por supuesto, y recordar cómo murieron los primogénitos en Egipto. El pueblo, según el verso 16, cuando dice que el Señor, ellos salieron con mano fuerte, como les comentaba recién, que el pueblo no salió a hurtadillas ni a duras apenas, Israel salió triunfante como resultado de las grandes señales y maravillas de Dios. Por lo tanto, aquí el pueblo de Israel tenía una tremenda historia que contar, y esto, la Pascua por un lado, los panes sin levadura, la consagración de los primogénitos, todas estas son eventos que llevan al pueblo a conversar respecto al día de su independencia. Y continúa este paréntesis histórico que dice el verso 17 y 18, que y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Varias cosas que comentar con este paréntesis. ¿Se acuerdan que les comenté al principio de que el viaje a Canaán es bastante corto en términos prácticos? De hecho, hay gente que hasta se burla, ¿no? Y coloca en Google Maps la distancia de Ramasés hasta Jerusalén y en autos es la nada. Es bastante rápido el viaje. Pero aquí lo que está sucediendo es que el Señor tiene que preparar todavía a su pueblo. Es un pueblo que han sido esclavos toda su vida. No tienen ninguna preparación militar. De hecho, eso es lo que dice en el verso 17 de que el Señor no los llevó por ese camino de los filisteos, que era pasar rápidamente hacia el otro lado, porque ellos sabían de que el pueblo se iba a arrepentir por la guerra.
no iba a tener la capacidad de enfrentar lo que les iba a acontecer. Un comentario sobre esto en la Biblia de MacArthur él dice lo siguiente, que los viajeros que salían de Egipto hacia el norte o hacia el noroeste tenían dos rutas. Una era el camino del mar, que también se le conoce como el Via Maris, que era utilizado también en la época romana como parte de la cadena de rutas que tenían los romanos. El camino del mar, que es la ruta, es una ruta directa y corta, punteada con fortalezas egipcias vigilando entrada y salida. Entonces, en realidad, pasar por ahí era completamente vigilado. Y la segunda es la ruta del norte, perdón, que es efectivamente la más corta que está hablando el versículo, que es el territorio filisteo, pero que tenía amenaza militar. La falta de preparación militar de Israel impedía estas opciones directas y Dios escogió una segunda ruta llamada el camino de Shur. De hecho, es lo que dice más adelante que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. ¿Okay? Ese es el camino que al final de cuentas el Señor mejor prefiere que el pueblo tome. Más hizo Dios, según el verso 18, que rodeasen el camino del Mar Rojo. Ahora, cuando dice Mar Rojo, literalmente en el hebreo es el Mar de los Juncos. Esa es la traducción literal cuando se refiere del Mar Rojo. Pero se le tradujo de esa manera, entendiendo la zona. ¿Por qué digo esto? Porque nunca se ha podido definir dónde fue el lugar físico exacto donde ocurre la apertura del Mar Rojo. No lo sabemos. Muchos lo conectan con alguno de los brazos del Mar Rojo, lo cual hace mucho sentido porque literalmente se refiere acá al mar de los juncos, pero se ha entendido siempre como el Mar Rojo. Ahora dice el versículo 18 al final que ellos salen armados, pero el hecho de que salgan armados no significa de que salgan listos para pelear. Una cosa es ir con el arma y otra cosa es saber usarla. Entonces, claro, los hijos de Israel suben con todas sus cosas, pero todavía no están preparados para la guerra. Y vamos a ver esto más adelante. Su tendencia a desanimarse cuando se enfrentaban a fuerzas militares superiores es evidente en los incidentes posteriores. Vamos a ver a un Israel que le da miedo cuando se enfrenta ante las guerras, así que el Señor lo que está haciendo es darles un poco de enseñanza y que crezcan. Además que antes de ir a Canaán, recordemos lo que dije al principio, que Jehová los llevaría al monte de Sinaí. Así que no tienen que irse directo todavía a Canaán, tienen que hacer una parada previa. Lo leímos en Éxodo 3, que dice el Señor, y respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, en el monte de Oreb, monte de Dios, o en el monte de Sinaí. Así que ya estaba dicho el camino, ya estaba dicho el camino y que por lo tanto iban a tener que ir primero al monte de Sinaí y ahí iban a tener que juntarse con el Señor. Sobre este tema del viaje, ¿no? Porque el viaje no fue tan directo. Tenemos aquí un buen comentario que dice que Israel no estaba en condición de asumir la responsabilidad de la libertad. Todavía tiene lecciones que aprender y una fe débil que debía ser fortalecida. Además, el Señor había instruido a Moisés para traer al pueblo a Sinaí, al monte sagrado, para un encuentro especial allí. La gente quería su libertad. Sin embargo, no había logrado la madurez suficiente para mantenerla. Por tanto, Jehová la llevó por las rutas de las caravanas del desierto. Era una zona menos poblada, con pocas guarniciones egipcias, y si aún hubiera, y era un lugar propicio para lo que tenía que enseñar al pueblo. Así que el Señor lo que quiere es un lugar tranquilo en donde el Señor pueda entregar sus leyes. Recordemos que eso es lo que pasa en el Sinaí, se entregan los 10 mandamientos, se entregan las leyes. Por lo tanto, el Señor tiene que hacer nacer a su pueblo y necesita un lugar tranquilo para que esto efectivamente suceda, lejos de la guerra, en un terreno tranquilo, donde todas estas 2 millones de personas puedan estar en paz. ¿Tuvieron guerras? Sí, tuvieron guerras, pero fueron pequeñas, no fueron iguales como las que podrían haber tenido si ingresaban de lleno a la tierra de los filisteos. Ellos subieron armados. Hay un comentario bien interesante sobre ese versículo, que subieron armados de Egipto, que al margen en algunas Biblias se traduce, en vez de decir armados, se traduce como 5 en fila, que significa obviamente 5 grandes divisiones bajo 5 oficiales comandantes, según la costumbre de todas las caravanas.
Y el espectáculo de una multitud tan grande y tan variada habría presentado una apariencia imponente y su progreso metódico no habría podido efectuarse sino por la influencia vigilante de Dios. Es interesante esto porque algunas, como bien dice el comentario, hay Biblias que hablan de 5 en fila, por lo tanto, más que salir también armados, se refiere que salen en orden, salen ordenadamente. Y yo creo que esa es la gran labor que Moisés hace con toda su experiencia. Algo más que sucede en esta salida. Capítulo 3 en el verso 19 dice que también tomó consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Eso lo leemos en Génesis capítulo 5, verso 25, 50, verso 25, que dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, eso se dijo 430 años antes al menos, y aquí vemos de que esto efectivamente está sucediendo. Están llevándose los huesos para que, tal cual como se había profetizado. Y dice el verso 20, donde nos deja la historia, que partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Ahí está el desierto de Etam, no acampan ahí, ojo, es al frente. Por lo tanto, ellos se encuentran, partieron desde Sucot y acamparon en Etam. También, hermanos, es difícil apreciar los lugares exactamente. De hecho, no siempre sabemos el punto exacto, los lugares geográficos cambian, pero entendamos de que todavía no cruzan, pero están al frente del desierto de Etam. ¿Ok? Que es el punto, está cerca del punto número 3, ahí en el mapa que estamos viendo en pantalla. Y Jehová iba delante de ellos, wow, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuándo aparece esta columna de fuego? ¿Cuándo aparece esta nube durante el día? Aparecen esa misma noche. Y lo vamos a ver en la historia que viene en el capítulo 14. Por eso les comentaba que este es un buen paréntesis en donde nos explica que la columna y la nube que aparece acá, que es la presencia del Señor, tiene por supuesto algo importante en la historia que viene a continuación. De hecho, en el Antiguo Testamento siempre la nube o esta nube o esta columna de fuego se asocia a la presencia del ángel de Dios. Por ejemplo, si vemos acá unos versículos, dice que el ángel de Dios, un verso que vamos a ver a continuación, el ángel de Dios iba adelante del campamento de Israel y perdón, e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Qué quiero enfatizar en este versículo? Que la columna de fuego y la nube está representado como el ángel de Dios, que dice al principio del versículo. Y el Éxodo 23 dice, y aquí yo envío mi ángel, dice el Señor, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces, esta columna que vemos acá y esta nube es una representación del ángel, es una teofanía, es una representación de Dios. Recordemos que las teofanías es cuando el Señor toma alguna característica que nosotros identifiquemos para representarse. Sabemos que el Señor es espíritu, por lo tanto, Él lo que utiliza el Señor en el Antiguo Testamento es tomar elementos para desde ahí Él poder representarse. Esta columna y esta nube la vemos también muy potente como un texto anexo que les quiero compartir en Números capítulo 9, porque esto lo sigue siempre el pueblo. Dice que el día en que el tabernáculo fue erigido, nos adelantamos mucho aquí en la historia, eso como un año más adelante, pero para que veamos este elemento, dice cuando el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre él, ¿qué cosa? Del tabernáculo, como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y era así continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. La foto que está ahí a mí me encanta, es como de película y yo creo que puede haber sido muy parecido a eso. Verso 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, ¿qué hacían los hijos de Israel? Partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban. Verso 18, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo,
permanecían acampados. Entonces, la nube es la que tomaba la decisión, bueno, no la nube, sabemos ya, entendemos en este versículo que es Jehová, es la teofanía, es el ángel de Dios que toma la decisión de moverse y ellos se movían. Y cuando se detenía, ellos paraban. Y la columna de fuego también estaba en la noche. Wow, ¿no? Qué potente imagen tener eso durante todo tu peregrinaje en el desierto.